Los presentes, ahí estamos escuchando al maestro Mario Vargas Llosa hablar de una de sus especialidades de la técnica literaria. Un autor como él, que ha sido calificado como el más dotado técnicamente del boom de la novela, un autor que ha sido llamado el arquitecto de la novela, Mario Vargas Llosa, nos está hablando ahí de la importancia de la técnica y cómo es que él poco a poco se fue dando cuenta de que era un aspecto clave en la construcción de un relato, ¿no es cierto? De una narración. A ver, ¿qué nos dice aquí? Ah, Celeste, muy bien. Sí, pues ayer estábamos conmemorando a gran Vargas Llosa, ayer fue su cumpleaños. Celeste está en la onda, en la cresta de la ola. Y supongo que muchos de ustedes celebraron el cumpleaños de Vargas Llosa terminando de leer La ciudad de los perros, ¿no es cierto? No, no me decepcionen, ¿ah? Por favor. Sé que muchos dijeron, oh, es su cumple de Mario, vamos a terminar su novela, yeah, ¿no? Bueno, si no fue el caso, no importa. Vamos a empezar la clase de alumnos. A ver, por favor, presten mucha atención. Hoy día tenemos recursos técnicos de la narrativa contemporánea en La ciudad de los perros, una novela que tiene muchos de los recursos de la narrativa contemporánea, así casi como en botica, todo está ahí. Bien, por ejemplo, tenemos la alternancia, que es una característica predominante en toda la novela. La novela está basada en la alternancia. Los vasos comunicantes, que se dan a lo largo de la novela también, no son tan comunes como la alternancia, pero sí hay vasos comunicantes. También el monólogo interior, que aparece también bastante. El flashback, que es una forma de irnos al pasado del personaje brevemente y volver. Y finalmente la técnica del iceberg, que aparece a lo largo de la novela, desde un principio con un personaje incógnito, del cual vamos a descubrir su pasado, o su verdadera identidad, mejor dicho. Y luego también sobre el asesinato del esclavo. ¿Quién es el que mata al esclavo? ¿Cómo es que en realidad muere el esclavo? ¿No? Que es un dato escondido, manteniendo en suspenso a lo largo de la historia. Por cierto, ¿hay alguna chica llamada por aquí Marcela? No hay ninguna Marcela, ¿no? No, no hay. Les comento porque en la otra sección que tuve ocurrió algo muy gracioso. Una chica en el inicio de clase, cuando estaba preguntándole sobre la novela a ellos, me dijo, profesor, yo estoy enamorada de Alberto Fernández, ¿no? Y se llamaba Marcela la chica. Entonces yo le dije, pero qué coincidencia, ¿verdad? Es una... En realidad tiene mucho sentido lo que dices, le dije yo, pues, haciendo alusión a la novela. Y la chica no entendió y me dijo, profesor, voy por la mitad. Y entonces ocurrió algo muy gracioso porque algunos chicos que han terminado de leer la novela sabían a qué me refería y otros no entendían. Y les dije, bueno, no hay que romper la ilusión de Marcela, vamos a dejar que ella la termine la novela y que descubra por qué digo que no es coincidencia que ella esté enamorada de Alberto Fernández. A ver, esa es la trivia con la que empiezo la clase. ¿Por qué motivo no es coincidencia de que Marcela esté enamorada de Alberto Fernández? ¿Quién me puede responder? Tiene que ser un alumno que ha terminado la novela, sí o sí, porque eso se entiende solamente acabándola. ¿Quién me puede decir por qué no es coincidencia de que Marcela esté enamorada de Alberto Fernández? Esa es mi mejor forma de evaluar si han terminado la novela o no. Ahí está. ¿Listo? ¿Alguien por ahí está contestando? Bien. Ajá, Anthony nos dice, porque al final es su novia. Claro, al final de la novela, Alberto Fernández llega a estar con una chica llamada Marcela. Muy bien, Anthony. Te creo que has leído la novela completa. Mis felicitaciones por tu acuciosidad lectora. Bien, avancemos. La ciudad de los perros es considerada la iniciadora del boom latinoamericano. El boom, que es el momento de apogeo de la novela hispanoamericana de la nueva narrativa, se distinguió por emplear los nuevos recursos del siglo XX en la narrativa. La ciudad de los perros incluye esta variedad de técnicas narrativas en su composición. Vamos a ver qué significó esta novela cuando fue publicada, ¿ya? Un pequeño momento ahí de reflexión sobre el contenido de la novela y lo que significó para la crítica especializada poder leer esa novela de Vargas Llosa, publicada cuando él tenía 26 años.
Muy bien, una endiablada estructura. Justamente de eso quiero hablar con ustedes, de la endiablada estructura de la ciudad de los perros. Algunos de los recursos, como ya te dije, la alternancia, los vasos comunicantes, el monólogo interior, el flashback y la técnica del iceberg o dato escondido. Allá vamos. Bien, para explicar la alternancia, voy a tomar la parte inicial de la novela. Para no complicarle la vida, pues, a los que no han avanzado tanto, basta que hayas leído los 5 primeros episodios de la novela. Estamos hablando de más o menos entre 20 a 25 páginas, más o menos, o un poco más me parece. Con eso ya tienes cubierto esta parte, ¿no? Así que alégrate. Este es un pequeño premio para los que hicieron el esfuerzo de leerla, aunque sea un poquito, ¿ya? Yo sé que hay gente que le ha leído más, ya ellos también van a tener su premio en esta clase y las demás, ¿ya? A ver, esta es una parte estándar para todo aquel que ha leído siquiera 30 páginas de la novela. La alternancia consiste en la presentación de varias historias, narradas de manera intercalada en el relato. Eso es justamente lo que tú vas a encontrar en la primera parte y a lo largo de toda la novela, en realidad. Lo primero que leemos es el robo del examen de química, el episodio con el cual inicia la historia principal de la novela, de que te hablé la clase pasada. La historia principal, que es como la columna vertebral que recorre toda la novela. Esta es cronológica, empieza más o menos, yo calculo, porque no te dicen la fecha, pero yo calculo que empieza para fines de agosto, más o menos, y culmina este relato principal, esta columna vertebral, al año siguiente, probablemente hasta un año después de que acaba el año escolar. ¿Por qué? Porque el episodio del encuentro del Flaco Higueras con el jaguar no pudo haber sido tan rápido, ¿no? O sea, que el jaguar se empieza a trabajar en un banco, que se reencuentre con Teresa, se case con ella, se encuentre. Habrán pasado meses, pues por lo menos 4, 5, 6 meses de eso, ¿no? No creo que menos de eso no, o hasta quién sabe un poco más. Entonces, toda esa historia, desde que le robó el examen hasta que el jaguar se reencuentra con el Flaco Higueras y le cuenta cómo se reencontró y se casó con Teresa, esa es la historia principal, ¿no? Pero eso está intercalado con otras historias. Entonces, la historia A, la primera historia que encontramos en la novela es la historia que inicia el relato principal del robo del examen de química en adelante, ¿no? Este robo se da a cargo del Círculo, que es un grupo de 4 estudiantes conformado por el jaguar, el Rulos, el Boa y el Serrano Cava, Porfirio Cava, que es finalmente sorteado como el que tiene que extraer las preguntas. Robar el examen de química implica entrar a la imprenta, donde están las rumas de papel impresas para el día siguiente, ir con una linternita, ¿no? Entrar a la imprenta del colegio militar, no tomarle foto, perdón, copiar las preguntas del examen, copiar las preguntas y luego en el transcurso de la madrugada resolverlas con ayuda de los textos, ¿no? Con los libros. Y de esa manera tener las respuestas listas para el día siguiente y venderlas a los mejores postores. Es decir, toda una acción de mafia para lograr tener dinero. Todo sale según lo planeado, excepto por un detalle. ¿Cuál es el detalle? A ver, jóvenes, acá tienen que pelearse por decirme, ¿por qué falló? Ustedes tienen que decírmelo, ¿no? Es muy fácil porque es prácticamente, creo que en la página 3 o 4 de la novela está. Se supone que todos deberían saberlo. Muy bien, Flavia se rompió la ventana. Bueno, la ventana no se rompió, ¿ah? El vidrio de la ventana fue extraído limpiamente porque había una masilla, o sea, estaba recién puesto. Todo eso estaba anotado, ¿no? Claro, Cava rompió accidentalmente el vidrio de la ventana, eso sí. Y entonces ahí hay un indicio que luego va a ser utilizado para darse cuenta que hubo un acto delictivo, ¿no? Entonces, Cava llega asustado al baño de la sección. Ahí estaba esperando el jaguar pues para apuntar las preguntas, empezar la resolución. Y le dice, jaguar, rompió un vidrio. Y el jaguar con su violencia lo coge la solapa, lo levanta y lo estampa contra la pared y le empieza a gritar, Serrano, Serrano tenías que ser. Obviamente la violencia y el racismo empiezan a aflorar inmediatamente en la novela. Cava le dice, ya está, yo pago solo, si nos descubren yo pago solo. Y Jaguar lo mira y se empieza a reír de él. Te has meado los pantalones, Serrano cobarde, le dice. Lo que ahí siempre me intrigó y nunca entendí bien es si se orinó de miedo porque tenía miedo de que el jaguar lo cosa a cabezazos
o se había orinado de miedo cuando rompió el vidrio y sintió que todo el colegio iba encima de él y nadie se dio cuenta en ese momento porque sonó fuerte, pero parece que nadie sintió el ruido. Bueno, eso no me quedó claro. Si alguien tiene una idea o algún indicio que le diga cuándo fue que Cava se orinó en los pantalones, me dice ahora cuál es su opinión. Ahí termina este episodio. Luego tenemos la historia B. Después de este momento emocionante de robo del examen de química, llegamos con una historia de una analepsis, es decir, una mirada al pasado, de uno de los personajes principales de la novela, Ricardo Arana, el esclavo. Vimos cómo este esclavo vivió en Piura, una niñez idílica, junto con su tía Adeline y su mamá, pero que un día su papá reapareció en la vida de ellos y le dijo a su madre para que se reencuentren en Lima y viajaron en auto hasta Lima. Y ahí fue que se encontró con su padre, que, bueno, ahí conoce a su padre, que termina siendo un tipo autoritario, malhumorado, temperamental, machista en extremo. Y entonces Ricardo Arana empieza a sufrir mucho con su papá en Lima, que había sido criado de una manera muy introvertida, era un chico callado, que en el colegio inclusive se dejaba hacer bullying, ¿no es cierto? Y imagínate un colegio normal que le hagan bullying, un colegio internado militar, ¿qué será? Y por eso el esclavo, ¿no? Luego, la siguiente historia, retomamos la historia principal, la columna vertebral de la novela, con un episodio también muy emocionante, La Guardia Nocturna de Alberto Fernández. Recuerda que en el término militar se le llama la Guardia Nocturna Imaginaria. Los imaginarias son los centinelas, ¿no es cierto? Y van con un fusil y son 2 por cada hora de la noche. Ahí podrías decir, profesor, ¿pero por qué hacen eso? ¿Acaso están en guerra? No, pero simplemente es preparación para la vida militar. En la vida militar tienes que hacer de centinela o imaginaria. Entonces tienes que acostumbrarte a esa idea de trasnochar una hora a la noche, que el turno, la disciplina, que la acción de estar vigilando, es parte de tu formación militar. Parte de tu formación militar. Entonces, el esclavo, ¿no es cierto? Eh, Aparece también en este episodio, pero aparece después. Primero estamos en los monólogos de Alberto Fernández. Ahí empieza, ¿no? El monólogo de Alberto Fernández. Pregunto, en la primera vez que aparece Alberto Fernández en la historia, en historia C, en el relato, ¿qué pasa? ¿Qué está pensando él? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su obsesión en ese momento en que él aparece en escena? ¿En qué está pensando intensamente? Y vinculado con esa idea, con ese objetivo, aparecen otras ideas de él que también nos sirven de información sobre su vida. Y me dicen, a ver, ¿cuál era la obsesión de Alberto Fernández en este momento que aparece en su monólogo? ¿No tenía obsesión? A ver, Flavia está escribiendo. Estamos esperando, Flavia. Mándalo. ¿Quería pedir dinero a su madre? ¿A su madre? No, a su madre no. A su padre. Quería pedir una propina generosa. Pero había más, ¿ah? Claro, muy bien, Flavia, los 20 soles, te acordaste. Pero la pregunta es, ¿para qué quería los 20 soles? Porque él piensa en muchas posibilidades, ¿no? Pedirle prestado a alguien, es imposible porque ya todos quemaron sus últimos cartuchos en las timbas y en la tienda de Paulino. Ajá, muy bien, Flavia. Quiere 20 soles para ir donde la Pies Dorados. Pedirle prestado a un teniente, pedirle prestado a un compañero, prometer a 10 compañeros novelitas pornográficas y a otros 10 cartitas, porque cobra un sol por página, sea novelita pornográfica o cartita. Entonces, ya ganar 20 así. O él dice, llega inclusive el audaz pensamiento de entrar a una cuadra de perros y abrir 40 roperos para sacar 50 centavos de cada uno y que se note menos. O sea, es decir, está pensando en entrar a una cuadra de tercer año sin que nadie se dé cuenta y abrir 40 roperos sacando 50 centavos de cada ropero. Esa es una gesta. O sea, en términos delincuenciales, que el imaginario de esa sección no se dé cuenta y de que haya 50 centavos en cada ropero es también una suposición. Está pues divagando en sus pensamientos, inclusive que mi papá me dé una propina de 20 soles, pero sería como traicionar a mi madre. Y ahí nos enteramos de que sus padres están separados y que parece que el papá es un tipo dado a la vida libertina y la mamá es una mujer que se cree mártir religiosa. ¿Se dan cuenta? Nos enteramos de muchas cosas de este chico, Alberto Fernández. Y después se encuentra con el esclavo.
Claro, después del escapar de Teniente Guarina, que le encuentra fuera de su puesto y que le tocaba pues ser castigado con 6 puntos inconsignado el fin de semana sin salir, pero Alberto Fernández engaña con su habilidad verbal a Guarina y termina libre del castigo. Luego se encuentra con el esclavo, y el esclavo, pues, alguien a quien él desprecia porque es un tipo que todo el mundo abusa, todo el mundo lo bulea, pero el esclavo le invita un cigarrillo y cuando Alberto ve, tiene la cajetilla casi llena, o sea, casi no fuma el esclavo. Y aparte de eso, cuando prende el fosforito para prender el cigarrillo, Alberto Fernández nota que el esclavo está llorando. Y le dice, pero no, qué maricón, ¿por qué estás llorando? O sea, se llora nada más, ¿qué pasó? Y el esclavo le dice, me han robado el sacón y me fregaron la salida para el sábado, ¿no? Porque él soñaba con salir y cuando le roban una prenda, no, al no tener una prenda, le castigan con 6 puntos y no puede salir. Entonces Alberto Fernández le dice, vamos a robarnos un sacón. El esclavo se pone alerta, ¿no? Tenemos todavía un cuarto de hora, le dice, vamos a robarnos un sacón. Y entran a robarse un sacón. Te das cuenta, a una sección que está, los imaginarios están jugando, están timbeando en un baño de una sección, no están vigilando. Y llegan a robar el sacón. Inclusive Alberto Fernández le dice al esclavo que le consiga un par de cordones de botín, porque le han robado los suyos, ¿no? Y el esclavo llega a conseguir uno. Ahí se hacen amigos estos chicos. Y esta amistad que se inicia en esa noche se convierte en una de las claves de la novela. La amistad de el esclavo con Alberto Fernández. Bueno, Fable Pacher nos ha hecho recordar muy bien que él quería 20 soles para ir donde la Pies Dorados, ¿no? Al Jirón Guatica. Pero la pregunta es, y ya no le responde Flavia, porque Flavia respondió suficiente, ¿quién es la Pies Dorados? ¿Y por qué cuesta 20 soles ir donde ella? A ver, ¿quién responde? A ver, por favor. Flavia ya participó, ¿alguien más? Ajá, Celeste dice una prostituta. Sí, Anthony sabe lo mismo. Muy bien, claro que sí. Es una prostituta famosa de la tercera cuadra del Jirón Guatica. Ya ahí en La Victoria, cerca de la Plaza Manco Cápac. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice en la novela, por supuesto. Yo no conozco esos lugares. Sigamos. Entonces, sería una historia, ¿ok? Del pasado de Alberto Fernández, el poeta. Y nos enteramos de su niñez. Así como nos enteramos primero del esclavo, ahora nos le toca a Alberto Fernández. Tanto el pasado de Ricardo Arana como el pasado de Alberto Fernández son historias narradas en tercera persona, ¿verdad? Un narrador parcialmente omnisciente. Nos enteramos de que Alberto de niño estudiaba en el colegio La Salle de Breña y que vivía primero en San Isidro, ¿no? Donde nos indican que el papá de un compañero de aula de colegio le llevaba a ambos en su auto y les dejaba en la puerta, ¿no? Claro, pero luego Alberto se muda con su familia a Miraflores. ¿Qué significa esta mudanza? Bueno, en la novela, y a menos que alguien se haya dado cuenta de algo diferente, ya, si alguien me dice, no, profesor, a mí me parece tal cosa, me dice, me comenta, sería bueno enriquecer la clase con sus participaciones, ¿ya? Por lo que yo entiendo, a ver, mi lectura de la novela, aparecen dos distritos pudientes, que son Miraflores y San Isidro. Y San Isidro pareciera que apareciera con un mayor prestigio que Miraflores. Lo noto, por ejemplo, cuando Alberto Fernández es choteado por Elena, dicen que ella quería estar con Richard, el de San Isidro, como si fuera alguien diferente y superior. También cuando el Boa nos narra en una ocasión que vio a Róspide, el brigadier de la quinta sección A, de la sección de quinto A, perdón, el brigadier de Róspide, que es el único blanquiñoso de la sección, igual que Alberto Fernández, pero no se habla mucho ellos, no son patas, porque Alberto Fernández es miraflorino y Róspide es de San Isidro, ¿no? Y un día el Boa nos cuenta que en una salida que estuvieron fin de semana, vio a Róspide con una camisa de lujo y un auto de lujo, muy bien cambiado, y no parecía un alumno del Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces, una sorpresa. ¿Qué hacía este tipo de condición social elevada en un colegio militar internado con chicos humildes de otras partes del Perú? Era raro, ¿no? Pero se le describe a Róspide como un tipo de mundo, como un tipo de familia importante. Entonces, pareciera que San Isidro está vinculada con la zona de clase alta tradicional. Y Miraflores, en ese tiempo, claro, hoy en día es diferente, ¿no? Pero en ese tiempo era como el distrito nuevo, el nuevo distrito pudiente que estaba apareciendo. San Isidro parecía que tenía más abolengo. Eso noté yo. No sé si ustedes han notado lo mismo o tienen información al respecto, ¿ya? Así que vemos cómo Alberto Fernández se muda de San Isidro a Miraflores y empieza a vivir en el barrio de Diego Ferré.
empieza a tener amigos. La clásica cuando son niños, que las niñas se pelean con los niños, que son enemigos, y ya después avanzando la historia de Alberto Fernández en su infancia, ya empezamos a ver cuando empiezan a enamorarse, ¿no? La típica, primero se pelean niños con niños, después empiezan a juntarse, se enamoran entre ellos, ¿no? Bueno, ya. Eso lo dejo a su experiencia de cada uno de ustedes en su barrio. Ahora, Alberto Fernández vive en el barrio de Diego Ferré. Ese barrio existe, yo lo he llegado a conocer, he caminado por Diego Ferré, la calle Ocharán y Porta, y caminé por esa calle y me quedé al Parque Salazar. En ese tiempo existía el Parque Salazar llamado también la Pera del Amor, porque era un medio ovalado este parque. Este parque ya no existe, ahora es un parque diferente porque es la parte superior del Parque del Larcomar, ¿ok? Claro, los que conocen Larcomar han visto un parque que está encima, ¿no? Ya bajas por escaleras para entrar al Arcomar. Yo todavía conocí el parque Salazar. Y después de unos años de que lo conocí, lo derrumbaron para construir el Arcomar. Me acuerdo que cuando derrumbaron ese parque, Vargas Llosa estaba en Lima. Justo ayer fue su cumpleaños de Vargas Llosa, como me acaba de comentar Celeste, hace un ratito. Y Vargas Llosa estuvo presente justo cuando estaban demoliendo el Parque Salazar. Y se puso triste Vargas Llosa, se puso así medio feeling. Se puso así, en este parque tantas veces me declaré, tantas veces me aceptaron, tantas veces me chotearon. Estaba llorando Vargas Llosa de emoción, ¿no? Estaban derrumbando su parque. Pero bueno, este Diego Ferré, repito, existe. Yo lo he visitado, he caminado por sus calles. Eso ocurrió cuando estudiaba la carrera de literatura. Habrá sido en el 2002, 2003, más o menos, que visité esta zona. Y me dio mucha nostalgia, ¿no? Haber leído la novela cuando tenía 14 años y más o menos 7 años después, 8 años después, volver a visitarla, pero ya físicamente, ¿no? Algún día volveré a visitar el barrio llevando a alguien a quien quiera yo enseñarle, ¿no? Un poco de la literatura de Vargas Llosa. Ya veré a quién, pero prometo no ir solo. Esa vez fui solo. Muy bien, así que ya sabes. Claro, Celeste, muy bien. El Callao habla el personaje incógnito, ¿no? Habla el personaje incógnito de la novela, que es el jaguar, finalmente se descubre, ¿no? Claro, Sáenz Peña, ¿no? Claro, Sáenz Peña. Muy bien, Celeste. También mencionan Bellavista. Hay una parte clarita cuando hablan de que se bajan el tranvía en la avenida 28 de Julio con Arequipa y caminan unas cuadras hasta la Plaza Mancocapa. ¿Quién no ha caminado por ahí? Yo he caminado desde el cruce de eh, Arequipa con 28 de Julio. He caminado unas cuadras subiendo y he llegado a la Plaza Manco Cápac. Lo que no hice fue llegar a Huatica, porque ya les dije que yo no conozco esos lugares. Aparte que ya no existe ese barrio prostibulario de aquel entonces, ¿no? Ya es un barrio que se ha mudado a otro lugar, Lima. Ya no existe. Hoy en Girón Huatica es una calle donde hay negocios, tiendas, ¿no? O almacenes de telas, ¿no? Pero no hay eso. Así que también no están los jóvenes. Así que seguimos. Luego de la historia y poder de vivir en Miraflores, la otra parte, primera parte, que es la historia narrada por el Boa. El Boa es un personaje muy interesante, que en ciertos momentos de la historia principal, el narrador de la historia principal, que es un narrador omnisciente, parcialmente omnisciente, a veces es un poco objetivo, él le cede el puesto de narrador de la historia principal al Boa. Así hay varias partes de la historia principal que el Boa nos narra. Por ejemplo, una parte muy emblemática es la expulsión de Cava, o también el ambiente, el clima que había en la sección luego de que se descubre que el jaguar había sido, o pensaban que él era el soplón que había dicho que tenían escondido lo que la requisa había encontrado, ¿no? Alcohol, cigarros, naipes, o sea, le había acusado él de traidor, ¿no? El ambiente, el clima que había en la sección lo cuenta el Boa. Entonces hay unas partes que el Boa cuenta, pero también hay partes que el Boa narra, aparte de la historia principal, hace recuerdos, aventuras que tienen ellos narradas por el Boa, ¿no? Por ejemplo, las aventuras del círculo o de la época del bautizo también, ¿no es cierto? Me acuerdo mucho el episodio cuando van a robar la gallina y aparentemente ocurre la famosa violación de la gallina, ¿no? Que es un momento zoofílico muy comentado, muy citado también. Todo el mundo habla de eso, ¿no? A veces ni leen la novela La ciudad de los perros, están hablando de que Vargas Llosa escribió que violaban una gallina. Obsesionados con eso, o con el que me mira, cadete, a mí, ¿acaso quiere una fotografía mía, Calato? No sé, hay gente que no lee nunca la novela
y habla de la novela como si lo hubiera leído con esos episodios, ¿no? Y tú que has leído la novela, y algunos acá completa, con mucha honra, eh, saben que ese episodio de la violación de la gallina es un episodio más y es casi intrascendente, ¿no? Es de relleno. Y no, es lo más importante de la novela, por supuesto. Muy bien, vamos por acá. Vamos con otro momento. Estamos aquí en los vasos comunicantes. Y tú vas a decir, profesor, ¿qué son los vasos comunicantes? Los vasos comunicantes se refiere al hecho de que episodios que ocurren en el espacio, en espacios diferentes, o tiempos diferentes, o historias diferentes, se entrecruzan. Hay una comunicación entre dichos episodios. A ver, un ejemplo. Eh, piensa a ver, vamos a pensar que tu vida es una novela, ¿ya? Y piensa un momento en un diálogo que hay entre tu abuelo y tu abuela, supongamos, ¿ya? Que tu abuelo le dice a tu abuela, no, pero no debemos mudarnos, este barrio va a estar mejor con el tiempo, va a ser un gran barrio, mira que van a invertir, que con el tiempo los empresarios van a construir centros comerciales por acá. Y la abuela dice, no, hay que mudarnos, este barrio no tiene futuro, que ya hay que mudarnos, tenemos para comprar un lote en tal barrio, en un nuevo distrito llamado Miraflores, que va a haber, que va a ser un buen distrito, no, hay que quedarnos acá, que acá tenemos la casa, que la vamos a refaccionar. Ya, y ese diálogo de los abuelos, hay un diálogo del nieto con su enamorada, ¿ya? Que están discutiendo, y ella le dice, pero tú deberías vender la casa porque tu distrito hace varias décadas ya es un distrito en total decadencia, se ha llenado de delincuentes, hay nuevos lugares donde de comprar departamentos, ¿no es cierto? Entonces él dice no, porque el chico responde no, porque esta casa la construyeron mis abuelos, la refaccionaron mis abuelos en su época, y era una gran casa, y el distrito no está tan mal, yo he crecido acá. O sea, hay una discusión de la chica porque no quiere vivir con el chico, y parece que ya son prometidos, no se van a casar, pero ese diálogo del abuelo y la abuela de hace pues unos 80 años atrás, más o menos, cuando eran jóvenes, ¿no? Y este diálogo del nieto con la enamorada o la prometida, tiene mucho que ver, se vinculan, porque es como la consecuencia o el resultado de la decisión de los abuelos, de la discusión que hubo en el pasado. Y esos dos diálogos, imagínate mezclarlos, intercalar esos diálogos. En ese momento que intercalamos los diálogos, ambos empiezan a tener más sentido. Y ocurrieron en épocas distintas, diferentes, pero están vinculados por el hecho de que son familia, o sea, es el nieto de los abuelos, y aparte porque están hablando de la misma casa. ¿Te dan cuenta? Eso es un vaso comunicante. Los vasos comunicantes pueden aparecer de muchas maneras. Una idea es un tema en común. Otra idea es un espacio en común, pero historias diferentes también. O sea, que el vaso comunicante puede ocurrir de muchas maneras. Vaso comunicante se le dice cuando las historias están vinculadas, ¿ya? Eso es. Ahora, ¿qué opinan de este episodio? Miren, este episodio yo lo leí por primera vez hace ya, a ver, yo tenía, sí, hace ya más de 20 años, ya, más de 20 años que leí este episodio, cuando yo estaba en el colegio, en cuarto año de secundaria. Y me acuerdo mucho que me impresionó. Claro, yo cuando lo leí no estaba con estos colorcitos que te he puesto. Acá te los he puesto con colores para que te ayudes tú, pero en tu novela tampoco está con colores, ¿no? O sea, esto yo le he puesto así para que se entienda mejor, pero yo me acuerdo que leí esto y le entendí. Y capté y dije, pero qué genio es Vargas Llosa. Qué pedazo de prosa acabo de leer. Me emocioné mucho. Ahí ya, yo estaba en secundaria y yo ya me estaba dando cuenta que me gustaba la literatura. Miren dónde estamos, dónde llegamos, ¿no? Vamos a leer este episodio, a ver qué opinan ustedes. Y me gustaría saber si lo llegaron a leer, ¿no? ¿Qué les pareció? A ver, coméntenme mientras estamos leyendo, ¿ya? Listo. Marca el número y escucha la llamada. Un silencio. Un espasmo sonoro. Un silencio. Echa un vistazo alrededor. Alguien en una esquina del bar brinda por una mujer. Otros contestan y repiten un nombre. La campanilla del teléfono sigue llamando, con intervalos idénticos. ¿Quién es? Dice una voz. Queda mudo. Su garganta es un trozo de hielo. La sombra blanca que está al frente se mueve, se aproxima. El teniente Gamboa, por favor, dice Alberto. Whisky americano,
dice la sombra. Whisky de mierda. Whisky inglés. Buen whisky. Un momento, dice la voz. Voy a llamarlo. Tras él, el hombre que brindaba ha iniciado un discurso. Se llama Leticia y no me da vergüenza decir que la quiero, muchachos. Casarse es algo serio, pero yo la quiero y por eso me caso con la chola, muchachos. Whisky, insiste la sombra. Scott, buen whisky, escocés, inglés, da lo mismo. No americano, sino escocés o inglés. ¿Aló? Escucha. Siente un estremecimiento y separa ligeramente el auricular de su cara. ¿Sí? Dice el teniente Gamboa. ¿Quién es? Se acabó la jarana para siempre, muchachos. En adelante, hombre serio a más no poder, y a trabajar duro para hacer dinero y tener contenta la chola. ¿Teniente Gamboa? Pregunta Alberto. Pisco Montesierpe, afirma la sombra. Mal pisco, pisco Motocachi, buen pisco. Yo soy... ¿Quién habla? Un cadete, responde Alberto, un cadete de 5º año. ¡Viva mi chole, viva mis amigos! ¿Qué quiere? El mejor pisco del mundo, a mi entender, asegura la sombra, pero rectifica. O uno de los mejores, señor, pisco Motocachi. Su nombre, dice Gamboa. Tendré 10 hijos, todos hombres, para ponerles el nombre de cada uno de mis amigos, muchachos. El mío a ninguno, solo los nombres de ustedes. A Arana lo mataron, dice Alberto. Yo sé quién fue. ¿Puedo ir a su casa? Bien, estudiantes, el momento en que terminé de leer este fragmento, yo estaba bastante emocionado y dije, esto es algo que me llama demasiado la atención. Siempre digo que entre La ciudad de los perros y La Ilíada de Homero, esas dos obras fueron las que me llevaron, me incentivaron por mi vocación literaria. Y como Yapita, la Odisea, por supuesto. Sí, esas obras son las que a mí me llevaron a lo que estoy haciendo ahora aquí, tal vez para bien o para mal, pero acá estoy. ¿Qué les pareció a ustedes el fragmento? ¿Lo entendieron? ¿Les pareció muy complejo? ¿Lo obviaron? ¿Se emocionaron como yo tal vez? Díganme, cuéntenme, los que han leído esa parte, ¿no? Esto, bueno, para el que no se acuerda bien o el que no leyó la novela completa, les explico. Este episodio ocurre cuando Alberto Fernández está pasando por una depresión muy profunda porque él sospecha que ha sido, o tiene en su mente seguro que el jaguar ha sido quien mató al esclavo. Pero él duda entre delatarlo o no, porque si lo delata, estaría rompiendo el contracódigo de honor con el que se forman los cadetes. Tú vas a preguntarme, ¿y qué es eso, profe? ¿Qué es un contracódigo de honor? Lo que pasa es que en el Colegio Militar Leoncio Prado, tú puedes romper las reglas impuestas por los militares. Tú puedes incurrir en delito inclusive, pero lo que no puedes hacer es delatar al que lo hace. El delator es el verdadero infractor en el contracódigo de honor. Por eso Alberto Fernández no quiere, se niega a delatar, pero también está el recuerdo de su amigo, porque llegó a considerarlo su amigo el esclavo, y por eso él también piensa, pero amerita que yo le honre su memoria, ¿no? Que honra su memoria del esclavo, denunciando a quien lo mató. Y finalmente lo hace. Después de un estado de depresión tan profundo que salió de su casa en Alcanfores, cerca de Benavides, por Miraflores, y camina como zombie, sin darse cuenta por dónde va, hasta que llega a la explanada del Campo de Marte. Imagínate cuántas cuadras ha caminado toda la Arequipa. Y llega a Jesús María, la explanada, y se decide. Y entra a un bar a llamar, o sea, alquila el teléfono fijo del bar. Y ahí es donde escucha un brindis. Y ni siquiera ve a la gente que brinda, solamente escucha lo que están brindando y también hay un tipo, un borracho, que se le para de enfrente y empieza a hablarle sobre la calidad del whisky y calidad del pisco. O sea, ese tipo sabe de tragos y está pasado de copas, de todas formas. Y esto lo mezcla. Claro que esto también es un ambiente de voces, de concurrencia de discursos en un bar, que es un lugar bullicioso, donde la gente conversa en diferentes mesas, diferentes temas, en medio de la angustia de Alberto que está a punto de cometer un terrible delito, romper el contracódigo de honor, de no delatar a los que cometen los actos delictivos. ¿Ok? Muy bien, espero que hayan comprendido. Los que han leído las novelas se han recordado ese momento, ¿no? Otros que no han leído están aprendiendo un poco del argumento. ¿Qué dice por acá Celeste? Dice, me arrepentí de no leer a Vargas Llosa antes. Anthony dice que es la primera vez que leyó algo así.
Sí, Anthony, esto que lees aquí, en la novela se ve solo una vez, ¿no? Pero en las novelas como La Casa Verde o Conversación en la Catedral, Vargas Llosa abusa mucho de este recurso, ¿ah? Yo pienso que ya abusa, ya demasiado. Es demasiado, pienso yo. Sí, mucho, ya a veces te marea. Pero en esta novela lo hace poco. Esta es una de las pocas veces. Y se entiende, ¿ah? Es claro. Son tres momentos. Uno es Alberto Fernández haciendo su llamada. Otro es el borracho haciendo su discurso a alguien que ni le hace caso. Y otro es el discurso del brindis por el que se va a casar uno de ellos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el vaso comunicante de estas tres historias aquí? El vaso comunicante es el espacio, porque concurren en un bar los tres discursos. Así como concurre acá, concurren en el espacio, podrían concurrir en el tema, podrían concurrir en la persona, ¿no es cierto? Diferentes tiempos su mismo tema, diferentes historias su mismo lugar, así. Hay una concurrencia por algún motivo y esos son los vasos comunicantes. Bien, vamos ahora con el monólogo interior. El monólogo interior es uno de los recursos más usuales de la novela, ¿ok? Yo recuerdo mucho que cuando recién leí el primer monólogo de Alberto Fernández cuando está obsesionado con los 20 soles, de que tiene que ir de la pies dorados y todo el asunto, yo me quedé muy sorprendido, porque estaba leyendo directamente lo que pensaba el personaje, con todo el desorden, con todo, digamos, las sucesivas imágenes que iban apareciendo. El monólogo interior pretende mostrar verbalmente el libre fluir de la conciencia de los personajes. Las voces de la conciencia del subconsciente de tres personajes se vinculan en este recurso expresivo. Alberto Fernández, el poeta, tiene muchos monólogos. El Boa, que nos narra su versión de los hechos y también algunas aventuras desde el monólogo. Y un personaje incógnito que nos cuenta su vida, él mismo, desde la primera persona, a lo largo de un monólogo. Y ese es el jaguar, ¿no? Ese es un personaje que al final se descubre que es el jaguar. Bueno, leamos aquí un fragmento de un monólogo de Alberto Fernández. Este monólogo ocurre después de que Alberto Fernández, con su habilidad verbal, se ha salvado de que Guarina lo consigne, porque lo encontró fuera de su puesto como imaginaria, ¿no? Alberto se vio entre la espada y la pared y en lugar de balbucear una disculpa, empezó a decirle que, bueno, yo venía a pedir un consejo con usted, porque nos dijeron que podíamos pedirle consejo a los oficiales, y lo engaña a Guarina y Guarina se la cree porque Guarina le da un poco de risa, un poco de cólera a lo que el chico piensa, que qué cosa sería yo un cura para que se confiese, y le cree y ya obvia el castigo. Sé que Alberto Fernández ahí demuestra que es muy hábil verbalmente y que es capaz inclusive de salir airoso de una situación complicada, usando puramente la viveza en inventar un tema, inventar una historia en el momento. Así que Alberto Fernández demuestra su gran calidad como creador verbal. Claro, le pagaba un sol por cada página de novela pornográfica que escribía o por cada cartita que escribía para las enamoradas de los compañeros, ¿no? Porque ellos no tenían palabras y a él le sobraban las palabras. Leamos este monólogo luego de que se libró del castigo de Guarina con su habilidad verbal. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines. Recordemos que están sin cordones y que luego le va a pedir al esclavo que robe un par mientras él roba el sacón que le hacía falta a él, ¿no? Al esclavo. Y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me plantan de lápiz dorados, y le digo, soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas mañana, estoy jodido. Sí, señor. ¿Ven? Ese es un monólogo interior. Ustedes también cuando piensan, ustedes no piensan en orden que primero voy a pensar esto, luego voy a pensar lo otro. No. Se va pensando, los pensamientos que tiene se van mezclando. Se van mezclando. Es una manera muy fidedigna de reflejar el libre fluir de la conciencia de un personaje. Muy bien. Vamos acá. Vamos con el flashback. ¿Qué es el flashback? El flashback consiste en un momento en que en la historia que se está narrando hay una mirada al pasado, un chispazo, un flash al pasado. Flashback significa eso, ¿no? Un flash al pasado, un flash a la espalda. Es como cuando tú retrocedes en la película un momentito y vuelves, ¿no? Consiste en la interrupción del relato, perdón, la interrupción del relato de una acción para narrar hechos anteriores. Este flashback nos permite conocer la vida de Ricardo Arana,
de Alberto Fernández, el Jaguar, que es el narrador incógnito, ya sabemos, y también de Teresa. Veamos un ejemplo con Teresita. Recordemos que Teresa vive en Lince. Cuando era niña vivía por el Callao, ahí conoció al Jaguar. Pero luego se mudan a una humilde casa en Lince, que es un nuevo distrito, que es considerado el distrito de barriada. En cambio, Miraflores es el distrito, y también San Isidro son los distritos pudientes, ¿no? El tranvía Lima-Chorrillos cruzaba la fachada rojiza de la penitenciaría, la gran mole blancuzca del Palacio de Justicia, y de pronto surgía un paraje refrescante, altos árboles de penachos móviles, estanques de aguas quietas, senderos tortuosos con flores a las márgenes, y en medio de una redonda llanura de césped, una casa encantada de muros encalados, altos relieves, celosías y muchas puertas, el Parque de los Garifos. Bien, acá están describiendo lo que es actualmente la vía expresa, ¿no? La penitenciaría, estudiantes, queda actualmente el Hotel Sheraton y el centro cívico, que se ha convertido en un centro comercial. Luego está el Palacio de Justicia más allácito y luego el Parque de los Garifos, lo que actualmente sería el Gran Parque de las Aguas, ¿no? Todo eso es lo que describe ahí Teresa, ¿ok? Eso es lo que describe Teresa, o lo que está viendo Teresa en su viaje en el tranvía. Pero mi madre tampoco era mala, pensó Teresa, solo que había sufrido mucho. Cuando su padre murió, después de una laboriosa agonía en un hospital de caridad, su madre la llevó una noche hasta la puerta de la casa de su tía. La abrazó y le dijo: no toques hasta que me vaya. Estoy harta de esta vida de perros. Ahora voy a vivir para mí, y que Dios me perdone. Tu tía te cuidará. El tranvía la dejaba más cerca de su casa que del expreso, pero desde el paradero del tranvía tenía que atravesar una serie de corralones, inquietantes, hervideros de hombres desgreñados y en harapos, que le decían frases insolentes y a veces querían agarrarla. Esta vez nadie la molestó. Recordemos que Teresa trabaja por el centro de Lima como secretaria, ha estudiado taquigrafía y mecanografía, o sea, sabe usar una máquina de escribir, y está trabajando ahí como secretaria, y ella vive en Lince, así que toma el tranvía más o menos de lo que actualmente sería en la Plaza San Martín, esas inmediaciones, hasta Lince, que actualmente es el barrio de Rizo, donde está, bueno, la avenida Rizo es muy famosa por ese lado, ¿no? El mercado Lobatón, por ese lado, ¿no? Tal vez ustedes conocen, no sé, algunos chicos son también bien por ahí. Yo sí conozco todo ese lugar de Lima, el recorrido, no trabajaba por ahí un tiempo inclusive. Y claro, también la presa Marcos quedaba cerca de ahí. Antes la presa Marcos quedaba por Jesús María, o perdón, Santa Beatriz. No sé si ustedes conocieron ese antiguo edificio que era alquilado, por cierto, y ya no funciona ahí, ¿no? Hace varios años que ya no funciona ahí. Cerca al puente México del actual metropolitano, a esa altura, pero en el lado de Santa Beatriz, a unas cuadras del Lince, ¿no? Lince empieza más allá. Bien, bien, ese es el flashback, jóvenes. Vamos ahora a la última técnica que vamos a revisar, que es la técnica del iceberg o dato escondido. ¿Por qué se le llama iceberg? Lo que pasa es que recuerden que un iceberg tiene el 90% de su volumen debajo del agua, oculto, y solamente un 10% se ve sobre la superficie del agua. Eso quiere decir que estamos escondiendo, ocultando una información en gran cantidad y mostrando solamente un poquito. Con ese poquito que se muestra, el lector debe llegar a determinar qué ha pasado. Debe completar el otro 90%. Y tú vas a decir ahí, profesor, es muy complicado. Bueno, se supone que acá se busca un lector activo, no uno pasivo. Así que tú ya sabes qué quiere ser. Esconde al lector información relevante y de ese modo activa su curiosidad y expectativa. Esta técnica apareció en un cuento de Ernest Hemingway, el famoso autor del Viejo y el Mar, premio Nobel de 1954. En ese cuento titulado Los Asesinos, en inglés The Killers, aparece un boxeador. Me acuerdo mucho ese cuento. El boxeador está sentado en una barra de bar y le pasan la voz. Vienen por ti. Los asesinos, que eran dos tipos, vienen por ti. Escapa. Y el boxeador les dice a sus amigos, ya no voy a escapar más. Que vengan. Cuando lleguen ya veré qué hago con ellos. ¿Qué pasa? Tal vez yo los mate a ellos o ellos a mí. Estoy harto de seguir, estoy harto de escapar. Y con esto te dices, harto de escapar. Pero ¿por qué no escapa más?
debería intentar salvar su vida. Entonces tú te empiezas a preguntar por qué actúa así. Y poco a poco leyendo la historia, Hemingway te va soltando la información de a poquitos, tú llegas a darte cuenta de qué se trata. Finalmente llegas a la siguiente conclusión. Un mafioso de alto vuelo le pagó dinero a este buen boxeador para que en la pelea que iba a tener, él pierda. Como él era un buen boxeador y mucha gente confía en sus puños, en las apuestas todos apostaban por él y muy pocos por el rival, que era un boxeador de menor calidad. Entonces el boxeador le dijo al mafioso, voy a pagarte tanto, pierde la pelea. Yo voy a apostar por el otro y yo voy a ganar la apuesta y todos los que han apostado por ti van a ser estafados, ¿no? Pero te voy a pagar tanto. El boxeador parece que el otro boxeador era tan malo y le dio una cólera tener que humillarse y perder ante él por ganar dinero, ¿no? Por darle gusto a un mafioso. Y de asado lo noqueó al rival. Imagínate, en vez de perder, lo noqueó. Le metió un buen golpe y lo noqueó. Y obviamente los que apostaron por este buen boxeador estaban felices porque todos tenían una pequeña ganancia, pero el mafioso que había invertido casi una fortuna en esta pelea estaba muy molesto y mandó a matarlo. Y este boxeador había escapado ya varias veces, pero parece que dijo, ya no voy a escapar más, estoy harto de huir, que lleguen y a ver qué pasa, tal vez yo los mato a ellos o ya me matan y se acaba este suplicio de tener que escapar. Se dan cuenta, esa es más o menos la idea, pero esta historia yo te la cuento porque ya la comprendí, no porque desde un principio la novela, el cuento te explique todo eso, porque ahí utiliza con gran maestría Hemingway la técnica del iceberg o dato escondido. En la novela, La ciudad y los perros, notamos esta técnica cuando tenemos dificultades para determinar quién es ese personaje incógnito que aparece de un principio contando su vida, que yo vivía en Bellavista, que era su vecino de Teresa, que el flaco Higueras, pero al final de la novela hay varios puntos, unos aspectos relevantes, ¿no? Reveladores. Por ejemplo, disculpen el spoiler, chicos, pero ya estamos ya pues en análisis, ya les había advertido semanas anteriores, ¿no? Hay un momento en que el jaguar sale del colegio militar, le entrega un papel a Gamboa, ahí declarándose a sí mismo, confesando su culpabilidad respecto a la muerte del esclavo. Gamboa dice, tu papel es inútil, porque para el ejército el chico Ricardo Arana murió en un accidente y nada va a cambiar eso. Aunque te declares tú culpable, igual es por las puras, decía, guárdate ese papel. Y le ignora. Y se va el teniente Gamboa. Entonces, claro, también rasga un papel que tenía en las manos y el papel decía que fue niña, porque el teniente Gamboa, su señora, estaba embarazada y ha nacido niña y parece que le da cólera y rasga el papel. Lo que demuestra mucho machismo, ¿no? Porque todo militar seguramente quiere un hijo para entrenarlo, obviamente, y una niña no le satisface tanto en su ego machista. Entonces, en este momento, el jaguar junta las hojas que rasgó y ve que dice ahí, fue niña. Y luego ve una fachada de una mansión que estaba ahí cerca, donde les había estado conversando con el teniente Gamboa, y la fachada le parece conocida, y luego recuerda, fue la primera casa donde robó. Entonces uno que lee la novela dice, ah, claro, pero el personaje incógnito llegó a ser robacasas con el flaco Higueras. Y la primera vez que robó fue una mansión. Él entró, como era flaquito y más joven, más ágil, él entró para abrir la ventana para que los otros entren también a robar. Entonces, en ese momento de la revelación, ¿no? Ah, él es el personaje incógnito. Yo lo sospechaba cuando leí, pero ahí lo confirmé. Y luego en el último episodio de la novela, aparece pues el jaguar conversando con el flaco Higueras, diciéndole cómo se reencontró con Teresa y se llevó a casar con ella. Después de que el flaco Higueras estuvo en prisión muchos años porque lo habían atrapado por la banda de robacasas. Más bien el jaguar escapó de esa vez y se salvó, ¿no? Yendo donde el padrino y luego se hizo amante de la esposa del padrino y luego hizo que este padrino, presionando a la esposa del padrino, que era su amante, le ayude a entrar al colegio Leoncio Prado para terminar su secundaria, ¿no? Entonces, ahí es cuando el jaguar se reencuentra con el flaco Higueras y le cuenta cómo se reencontró con Teresa y se casaron. Ahí tú dices, claro, porque Teresita fue su amiga del incógnito y él es el personaje incógnito. Así que eso queda, en mi opinión, zanjado en un 99.99%. El personaje incógnito es el jaguar. A ver, los que terminaron de leer la novela se dieron cuenta, ¿no es cierto? O recién se han dado cuenta ahora que les dije. Bueno, el otro momento del dato escondido, técnica del iceberg, es cuando tenemos quién mató al esclavo. Porque el que menos piensa que la argumentación de Alberto Fernández, cuando él dice, ¿no?, que
ha sido el jaguar porque iba detrás en la progresión, que es capaz, que la venganza por el círculo y todo no sé cuánto. Pero, e inclusive el jaguar se declara, ¿no? Se declara culpable del asesinato. Pero, de todas formas, hay una posibilidad de que él no lo sea. Acá viene la anécdota, ¿no? En una ocasión, Mario Vargas Llosa estaba participando en un evento académico y un crítico francés lo abordó y le dijo: señor Vargas Llosa, en su novela La ciudad de los perros, ¿quién mata al esclavo? Y Vargas Llosa le responde: bueno, yo di a entender que fue el jaguar, que inclusive confiesa en una confesión escrita ante Gamboa, aunque Gamboa le ignora y rompe papel. Y también rompe también el telegrama donde le informaban que era niña, su nacimiento de su hijita, en este caso hijita. Entonces, el crítico francés le dice: no, señor Vargas Llosa, usted se equivoca, usted no ha entendido muy bien su novela. Cuando el jaguar se declara culpable, él lo hace porque quiere darles una lección a todos los que pensaron que era el traidor, el soplón que había delatado los contenidos de los casilleros de los alumnos, de los cadetes. Así que él, para demostrar que él no es ningún soplón y que es un hombre valiente que asume responsabilidades, declara eso, aunque él no era en realidad el asesino, porque en realidad él fue un accidente. Entonces, cuando escucha eso, Vargas Llosa se puso a pensar y le dijo: tienes razón, creo que no es el culpable. Y ahí queda signada la anécdota famosa que mucha gente cita, mucha gente se burla. Claro, esta gente que lo hace ya sabe de la novela, ¿no? Ha investigado un poco, pero da risa porque tienes que decir: ¿quién mató al esclavo? Ni Vargas Llosa lo sabe. Entonces, ¿y a quién lo vas a saber si él fue el autor? O sea, no está seguro. Por eso yo digo que el asesino del esclavo es el jaguar, pero estamos seguros de eso en un 99%. Hay un 1% que queda en duda. ¿Ok? Así que la técnica del iceberg o del dato escondido es eso: generar una incertidumbre, generar un suspenso. Yo recuerdo que una vez la legendaria Agatha Christie, una escritora famosísima, la, la maestra del suspenso, afirmó que la sorpresa no sirve, porque la sorpresa en una historia, ya, uy, qué sorpresa, pero ahí nomás queda. En cambio, el suspenso puede hacer que alguien lea toda una novela de 500 páginas de principio a fin, porque siempre está en duda. ¿Qué pasó? Eso lo vemos, por ejemplo, en Edipo Rey. En Edipo Rey, ustedes ya saben que Edipo es el culpable, saben que van a encontrar que él es el culpable de la muerte de Layo, pero tú no sabes cómo va a pasar eso. Es como una especie de cómo va a suceder. Tú tienes con la idea de cómo vamos a ver que ocurra eso. El suspenso. Todo Edipo Rey es una historia de suspenso. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave para generar expectativa y que amarrar al lector a la lectura. Si no hay suspenso en una historia, no va a haber una lectura así atenta del lector. El lector se va a aburrir. Tal vez ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? En La ciudad de los perros. Obviamente, aquellos que la han terminado, terminando la novela, sienten algo placentero. Y también mucha pena, ¿no? Placentero porque dicen: bueno, qué buena novela he terminado. Y también tristes porque dicen: y la terminé, se acabó la emoción. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora, a ver, a revisar las claves. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿ah? Ahora, normal, pueden preguntarme lo que gusten, lo que necesiten saber. Recuerden que en la próxima clase estudiaremos los personajes de la novela, espacios, narrador, tiempo de relato.